Pues mira, la asociación nació en el año 1977 con un pequeño grupo de gente, que era el Grup de Metxa, y nació porque en aquella época, a partir de la Segunda República, la procesión en Valencia había llegado a unos límites de decadencia totales. Es más, el ayuntamiento pagaba a indigentes para que en la festividad del Corpus asumieran los personajes bíblicos que salían en la procesión. Entonces, en ese año, un grupo de amantes de las tradiciones y culturas valencianas, entre ellos estaba el que era concejal de fiestas, José Chu Rey de Arteaga, estaba el Vicente Castelmaiques, que era canónigo de la catedral, decidieron montar una asociación, un pequeño grupo, que dignificara un poco lo que era la procesión del Corpus. De ahí salieron los primeros 26 cirialos, que fue ese pequeño grupo de Metxa. Ese grupo fue creciendo y en el año 1982 nace la Asociación Amics del Corpus de la ciudad de Valencia, ya con sus estatutos y todo reglamentado. Y lo que hace la asociación es pues velar, difundir, promover lo que es la festividad del Corpus en la ciudad de Valencia. La cabalgata del convite, pues están todas las danzas del Corpus de Valencia, los nanos, los gigantes, los arquets, los caballets, la moma, sale la moma con sus momos y luego salen los misteris del Corpus, los 3 misterios del Corpus. Y para acabar pues con el misterio del rey Herodes, pues el grupo de la degolla. Esos 60 ataviados con saco de arpillera, carchos, antifaz, que van dando caramelos y pegando carchotas a todo el mundo. No tiene miramiento, igual es un niño que es una persona mayor. Y la degolla, cuando entra a la calle Cavillers, pues ya sabe lo que se espera. Los vecinos, pues cubos, mangueras, les tiran agua, que muchas veces agradece, porque con el calor que suele hacer, a las 12:30 de la mañana, pues se suele agradecer que te mojen un poquito. Y se acaba la degolla, se acaba el convite, nosotros tenemos una comida de hermandad también ese día, y a cambiarte para el acto más solemne y más bonito que tiene el Corpus, la procesión. La procesión empieza a las 7 en punto, con las banderolas. La cruz arzobispal y las banderolas. Y de ahí se van leyendo todos los personajes y van saliendo. Hay que destacar 2 personajes que no tienen titularidad, que son un ángel que va en la procesión, que es el ángel del Lledó, que sale de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, y con el rey Salomón salía Amparo Peris, que era una gran periodista valenciana, y cuando ella ya no pudo salir por cuestión de edad, ella había fallecido hace unos años, ese personaje se quedó institucionalizado para la Fallera Mayor de Valencia. Intercalados con los personajes bíblicos, pues sale la señera, salen parroquias, salen asociaciones, y discurre toda la procesión según el orden que el arzobispado marca. Los cirialos, pues es un personaje pues bastante querido en Valencia. Son 28 prohombres de la ciudad que van vestidos con túnica, con sayón blanco, llevan un tahalí granate, y del tahalí llevan un cirio que pesa 16 kilos. Ellos, cuando llegan al final, se ponen en la puerta románica haciendo un pasillo a esperar que llegue la custodia y pase entre ellos. Ya anocheciendo, porque la custodia tiene que entrar con luz solar aún, el pasillo de cirialos con los cirios encendidos y la custodia pasando por medio, yo creo que para mí es la imagen más bonita que tiene el Corpus de Valencia.